han llamado más veces por teléfono a sus familiares, a sus seres queridos, a las personas que extrañan, porque cuando estábamos fuera de la cuarentena o fuera de este COVID, las llamábamos una vez a la semana, nos encontrábamos una vez al mes y estábamos tranquilos. Pero ahora casi a diario nos comunicamos con ellos, casi a diario estamos conversando. ¿Y se imaginan eso? ¿Se imaginan la proximidad que nos hace sentir esa comunicación? Pero aparte de esa habilidad nueva de comunicarnos, también la estamos profundizando, porque ya no con los hijos conversamos tipo entrevista, ¿no? ¿Has ido al colegio? Sí. ¿Qué tarea te ha dado? Esto. ¿Tienes que hacer? Sí. Muchas veces llegábamos a casa y esa era nuestra conversación con nuestros hijos y nuestros familiares, con nuestra esposa. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Y a vos? También. ¿Qué has hecho? Esto. ¿Vos? Esto. Y era una comunicación bastante superficial. Ahora en la cuarentena nos hemos dado que como seres humanos podemos alcanzar nuevas formas de comunicarnos, profundizar esa forma de comunicarnos. Ya no solo las palabras, las imágenes también, y por eso insistía, ¿no? En que todos puedan prender sus cámaras para podernos ver. El cruce de miradas es importante, la gesticulación es importante para la comunicación, y es increíble cómo una mirada te puede dar un soporte emocional, ¿no? Creo que eso es un aprendizaje valioso en mi persona, y eso, a mí, esa posibilidad me está dando de encontrar un sentido personal a esta situación. Y ese sentido personal que he descubierto me está permitiendo tener un punto de vista optimista. Porque la vida después del COVID-19 seguramente va a continuar. Seguramente vamos a sobrevivir a esta situación, pero vamos a tener que adaptarnos a nuevas situaciones. Vamos a tener que aprender nuevos comportamientos sociales, ¿no? Y por ejemplo, veía algunas páginas donde nos preguntaban, ¿cómo van a ser los conciertos el 2020 o 2021? ¿Se imaginan ustedes ir a un concierto este año? ¿Irían? Si les damos la invitación, les pasamos el día, la hora, ¿se animarían a ir a un concierto? ¿Algunos de ustedes? Creo que Yo muchos, no. ¿no? No, ninguno. ¿Se animarían ustedes en esta época, saliendo de esta época del 30 de abril, yendo a la plaza, a encontrarnos con nuestros amigos, a tomar unas cervezas? ¿Se animarían? Parece tentador, porque ya termina la cuarentena, ¿verdad? Parece tentador. Pero lo que estamos aprendiendo ahora nos está regulando nuestra forma de comportamiento. Y eso hace que nosotros ya no solo pensemos en nosotros mismos como individuos, sino que también comencemos a pensar en un sentido comunitario. Y es lo que me lleva al segundo punto que vamos a analizar hoy día. La sociedad, el mundo entero, ha dejado de ser un poco menos individualista. Ha dejado de ser una situación del yo primero, ¿no? En muchos países se está dando un fenómeno que parecía increíble, parecía que no eran de los seres humanos, el de ayudarse mutuamente, el de colaborarse mutuamente, el de entregarse al otro, ¿no? Muchos profesionales en salud, muchos policías, militares que nos cuidan, realmente no lo hacen solamente por un sueldo o porque la ley lo indica así, sino que también tienen una convicción de ayudar a la sociedad. Y esa convicción de ayudar a la sociedad les hace hacer más de lo que se les pide, más de lo que solo se les encarga a ellos. Por lo tanto, no solo se están cuidando a ellos mismos, sino están cuidando a los demás. Y nosotros también estamos encontrando un nuevo sentido comunitario. Hoy día justamente veía en las noticias en la ciudad de Bogotá, han comenzado a aparecer unos pañuelos rojos, eh, algunos trapitos rojos colgados en la puerta, en las ventanas de las casas.
Y uno se preguntará, ¿qué significa eso? ¿Para qué está haciendo eso la gente? ¿No? Y resulta que en Bogotá habían comenzado a tener una práctica en la cual el pañuelito rojo, el trapito rojo que sacas a la ventana, significa que ya no tengo alimentos. Y mucha gente, muchas organizaciones e incluso el Estado, está comenzando a distribuir alimentos para esas familias, ¿no? Y hoy día me sorprendía una persona que iba en su movilidad, evidentemente tenía un poco más de alimentos guardados, estocados, que iba y entregaba a las personas, con todas las precauciones necesarias del caso. Mucha de la gente quería abrazarle, mostrarle su agradecimiento físico, pero el señor obviamente por el cuidado que tenía, les indicaba, ¿no? Con la mano, que hasta ahí nomás. Y se veía la lágrima en la persona que era ayudada, pero la lágrima también en la persona que ayudaba. O sea, yo me siento bien porque me ayuda, pero yo también me siento bien por ayudar a las otras personas. Y así seguramente en muchos países se está repitiendo este fenómeno de encontrarnos con el otro en su necesidad, en la posibilidad de ayudarlo y ayudarte a ti mismo. Porque no nos olvidemos que si una persona menos está en la calle, es menos el riesgo de contagiarnos. Así que este sentido comunitario lo vamos a desarrollar seguramente después del COVID-19, de que esta primera cuarentena, la segunda a la que vamos a ingresar el siguiente mes, y la tercera que también muchas universidades están postulando, que va a haber 3 fases antes de normalizar nuestra vida. Y normalizar significa que van a haber muchas limitaciones y nuevas pautas de comportamiento. Pero esto nos va a llevar a que como comunidad nosotros desarrollemos comportamientos nuevos, solidarios, comportamientos que nos permitan volver a llamarnos seres humanos. No sé qué opinan de esta segunda, de este segundo tópico, de esta segunda parte, de este segundo acápite que habla del sentido comunitario. No sé si ustedes han podido ver o conocen algún ejemplo que podamos nosotros imitar, que pueda ser digno de ser conversado. Veo a Yalitza, a Carlos, a Laura, a Nancy, tal vez, Ivonne, Alfredo, Gabriel, Juan Carlos, alguno de ustedes. ¿Conoce algún ejemplo de este nuevo sentido comunitario que estamos desarrollando en esta situación de cuarentena? Sergio, Carolina, ¿qué tal? bueno, realmente con todo lo que nos estás hablando y haciendo pequeña reflexión, nos estamos volviendo, ¿no? Dice, a ser seres humanos que realmente sienten por el otro y en el cual se puede apoyar. Y sí, se ha visto muchos casos. Aquí, por ejemplo, en la cárcel del cementerio más allá, se ha visto, ¿no? La colaboración de gente que tenía dinero para poder cocinar o llevar cocinado, ¿no? Alrededor de 200 platos de comida para los que están en la cárcel ahí, para los policías. También se ha visto otros ejemplos, el de poner alimentos, agua en las esquinas para los animalitos, lo que tal vez yo no había visto, ¿no? En mucho tiempo, porque muchos se han olvidado de los animalitos, de otro tipo de personas, y se ha visto, se ha visto. En el caso, por ejemplo, de mi hija, ¿no? Un pequeñito ejemplo, igual sale, o sea, manda, ¿no? Me dice primero, bueno, la anterior semana salía ella, pero ahora yo es la que llevo, mami, llevarles esta comida, mami, llevarles ahora agüita, digamos, ¿no? Y poner así en botecitos agüitas de que ellos se sientan y puedan consumir también esto, ¿no? La solidaridad con la gente que he visto también con el tema de los policías, que aquí también que se paran en todo lado esperando de que, recomendando a la gente de que no salga, y ellos están así, a veces, como ustedes dicen, si es cuarentena no hay nada que puedan consumir y hay gente colaborativa también que lleva
un desayuno, un almuercito, un tecito, un buñuelito, que les ayude a que estas personas puedan tener fuerza y que noten que nosotros les apoyamos y les agradecemos por el gran esfuerzo que están realizando. Genial, Carolina, Gracias. genial. Y ese aplauso que nosotros damos muchas veces al personal de salud, a las policías, a los militares, también es una forma de recompensar el trabajo de ellos, no, no siempre con víveres o esas cosas. Y yo me acordaba de la canción de Lucía Gil, que es una española que seguramente muchos han escuchado, ¿no? Y que hablaba, decía, ya son las 8 y todos vamos a salir a aplaudirles, ¿no? Porque son esos ángeles de blanco que nos cuidan. Realmente este sentido comunitario del que les hablaba es un sentido que tenemos que seguir desarrollándolo después de la cuarentena. Tenemos que salir adelante juntos. Ya no podemos individualizarnos y quedarnos solamente con sobresalir una persona o un grupo pequeño de personas. Hay un viejo adagio que recuerdo que viene de África, no sé exactamente de qué país, pero indicaba, si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres ir lejos, camina junto y acompañado. Así que creo que este sentido comunitario que hemos desarrollado no debemos perderlo después de que pase toda esta situación. Debemos seguir desarrollándolo, profundizándolo, porque seguramente va a ser nuestra forma de afrontar el nuevo mundo. Y aquí viene la tercera parte de este conversatorio, ¿no? Los cambios que se van a dar a partir de que el COVID-19 vino y se instaló. Y les propongo comenzar por un cambio sumamente importante y que a todos nos ha afectado. ¿Cómo creen que ustedes va a ser la situación laboral de cada uno de nosotros a partir del COVID-19? ¿Va a ser la misma? ¿Va a mejorar? ¿Va a cambiar? ¿Nos vamos a recuperar? Porque seguramente muchos de nosotros hemos dejado de nuestros trabajos y hemos perdido la posibilidad de tener un ingreso para, no sé, para comprarnos algo que nos habíamos planificado, ¿no? Ya el año pasado seguramente en abril, en mayo me voy a dar un viajecito y para eso vamos a ahorrar estos meses. Pero esta situación del COVID-19 nadie la vio venir. ¿Qué opinan? Elsa, Carlos, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué opinan sobre el cambio laboral que se va a dar? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo va a ser? Y Elitza, tal vez tú. ¿Mm? Yanina. Ya. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, Sergio, y un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, es complicado imaginarse, ¿no? Ya a este nuevo forma de trabajo que vamos a seguramente ir adaptándonos, que seguramente va a ser este medio de comunicación, va a ser más tecnológico, quién sabe, pero yo personalmente un poco creo que voy a tender, si bien con las medidas preventivas, a mí particularmente preferiría siempre un contacto personal. Creo que no lo va a suplir nada, así sea con un espacio, una distancia, ¿no?, que nos recomiendan. Eh, Seguramente vamos a tener un trabajo combinado. Algunas veces vamos a tener que necesariamente, de alguna manera, estar con la persona y las otras veces adaptarlas, algunas veces a medios tecnológicos, ¿no? Vamos a tener que combinar. Eso pienso, no sé qué pensarán los demás. Gracias. Gracias, Elsa. Yanina, tal vez estabas queriendo hablarnos. A ver, pienso que la pregunta dice es la situación laboral, ¿cómo será? Y escuchándole a Elsa, nosotros trabajamos siempre con esto, ¿no? Esta mirada, esta posibilidad de estar en contacto.
Y también te escuchaba y decías que hay bastantes, no sé si capacidades en el individuo que surgen en estas situaciones, ¿no? En las que la forma de llegar al otro ya no va a ser probablemente la que acostumbrábamos a tener, pero sí buscaremos otros medios para que la otra persona también nos sienta cerca. El Cita decía muy bien el tema de estas tecnologías, como ahora podemos mirarnos y saber que estamos conectados de esta manera, ¿no? Entonces, es posible que esto sí sea una herramienta, pero también voy más allá, a la gente con la que nosotros trabajamos en las comunidades, en los barrios, que no siempre cuentan con estas opciones, ¿no? Entonces, con toda la seguridad necesaria, la palabra, el que se sienta acompañado, acompañada la persona, va a ser importante, pero también creo que pasa por darle a la persona el protagonismo, que sienta que esa persona puede desarrollar competencias, que, que no siempre va a depender de, ¿no? Sino que tiene la posibilidad también de esta persona de encontrar las formas de tinta para ver la realidad con esperanza, con optimismo, ¿no? Exactamente. Si bien la tecnología va a ser una herramienta, no va a reemplazar lo que nosotros consideramos como fundamental, el contacto humano. El desarrollo laboral evidentemente va a ocasionar en nosotros una adaptación a este nuevo medio, pero como les decía, no va a reemplazar el contacto personal que nos hace ser seres humanos, y no debería. Podemos mejorar el uso de las tecnologías, podemos profundizarlas e incluso podemos de cierta manera combinarla con el anterior o la anterior forma de trabajo que teníamos, pero no la va a reemplazar, ¿no? Y es más, ahora se nos viene un reto diferente, se nos viene un reto mucho mayor, porque justamente el aspecto laboral, utilizando la tecnología, va a generar una brecha mucho más grande entre las personas, por ejemplo, que no acceden al servicio de Internet. Va a ocasionar una brecha educativa tremenda en niños y niñas del área rural que no tienen un dominio tecnológico y sobre todo aplicada al área educativa. Menos de esos padres que no van a poder dominar en el aspecto laboral la tecnología. Así que se pronostica, según la CEPAL, más o menos que al año siguiente se vaya a incrementar la pobreza extrema y la pobreza, ¿no? Y eso de incrementarse va sobre todo, enmarcar en un ámbito del no uso de tecnologías para mejorar sus habilidades laborales. Imagínense, estábamos en una situación bastante delicada y ahora el uso de las tecnologías en el aspecto laboral nos va a poner en una serie de desventaja a muchas personas y sobre todo a países como el nuestro, como Bolivia, ¿no? Que lastimosamente el servicio del Internet es el más caro de la región, pero también es el que tiene menos calidad. No podríamos nosotros competir con países como Colombia, como Argentina, que ya están pensando en tecnología 5G y que el teletrabajo ya es una posibilidad para gran parte de ellos. Ya es una práctica que la tenían hace algunos cuantos años. En cambio, a nosotros nos ha acelerado el cambio al uso tecnológico dentro de nuestras funciones laborales. Si ustedes se dan cuenta, el año pasado la mayoría de nosotros no conocía esta aplicación del Zoom. Y ahora, debido a la cuarentena, pues la mayoría tenemos que descargárnoslas, familiarizarnos con el uso para poder tener un acceso laboral, ¿no? O sea, esas cosas nos van a pasar factura también. Y esa factura, lastimosamente, en el ámbito laboral, va a ocasionar el crecimiento de estas brechas. Pero otra de las brechas que va a crecer es en el aspecto educativo. Y esa es una brecha más profunda que genera
más pobreza a largo plazo. Eso significa que en medida de que la tecnología en nuestro país no se aplique a la educación de manera adecuada, rápida, adaptada, va a generar más analfabetos digitales y va a producir a largo plazo brechas de pobreza, indigencia, extrema pobreza y personas no analfabetas en cuanto a lectura y escritura, sino analfabetas digitales, que va a ser peor todavía, porque se van a sentir ellas discriminadas y aisladas del mundo entero, porque el mundo entero en cuanto a la educación va a tener que ser necesariamente por esta vía, por este medio, ¿no? Muchas universidades, hace unos 10 o 20 años ya, inclusive en las universidades de élite, ya venían dando clases de manera paralela, en lo virtual y en lo físico, ¿no? Y han aprendido a cómo usar esta tecnología en los alumnos para que mejoren sus habilidades. Pero los alumnos también han aprendido a usar esta tecnología y han aprendido nuevos hábitos de estudio, nuevos hábitos que les han permitido ser exitosos. Por ejemplo, es muy difícil para nosotros hacer un curso porque no tenemos un hábito de leer, por ejemplo, 2 horas al día. Y menos leer a través de la computadora porque tenemos ciertas preferencias en leer libro o en papel. Pero en muchos lugares ya no va a ser una opción tener un libro o tener el papel. Va a tener que ser una opción poder leerlo o descargarlo a nivel virtual. Y eso va a ser complejo para muchas personas. Imagínense, personas que no acceden al internet, que no tienen una computadora. Ahora imagínense profesionales que ya están con 60, 65 años, que les cuesta el dominio de la tecnología todavía. Les va a ocasionar muchas situaciones complicadas. Pero este COVID-19 nos va a dejar justamente esa situación. No sé qué piensan ustedes. ¿Cómo más creen que este COVID-19 nos va a cambiar el mundo en el área educativa? Porque en el área laboral definitivamente lo está haciendo y a pasos acelerados. ¿Qué piensan en el área educativa? Tal vez alguno que trabaja impartiendo docencia, clases, o que tiene grupos de formación, que también es una forma pedagógica de desarrollar capacidades. Hola, Hola Ivonne, ¿cómo estás? Adelante. buenas tardes a todos. Primero agradecer al Colegio de Psicólogos que siempre nos brinda este espacio para tener un contacto, para poder un poquito analizar la situación por la que estamos atravesando. Bueno, en mi caso especialmente, yo trabajo con niños y la principal dificultad que estamos atravesando es pues con los profesores, ¿no? Que también ellos tenemos que darles las herramientas para que empiecen a manejar estas nuevas tecnologías. Hay temor, hay incertidumbre, incluso situaciones donde dicen, mejor no, yo quizás no voy a poder, no lo voy a lograr. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar dándoles herramientas y más que todo la parte motivacional. Como tú decías hace un momento, esta brecha que se va a ver entre los que tienen acceso a Internet y los que no tienen acceso a Internet va a marcar bastante cómo va a ser el desempeño de cada uno de los niños o cómo llegar a los niños que no tienen ese acceso a Internet. En un inicio incluso hasta decíamos vamos a mandar algunas actividades para que los niños puedan hacer en casa, pero esas actividades implicaban una impresora, por ejemplo, y decían no tenemos impresora en casa. Entonces, ¿cómo? O sea, desde pequeños instrumentos, ¿cómo podemos llegar a abarcar con otras actividades, que es lo que decía Elsa, ¿no? El contacto frente a frente, eso nos da esa calidez en la educación, que no la vamos a tener, por mucho que mandemos algunos videos, por mucho que trabajemos en una plataforma, eso no va a compensar. O sea, es complicado el panorama en relación a la parte educativa, ¿no? Como tú decías, nosotros estamos en pañales, empezando a manejar estos instrumentos, ¿no? Estas herramientas. Entonces ahí va a ser una situación conflictiva por la que vamos a ir atravesando como educadores, ¿no? Para ir mejorando y ver cómo vamos a apoyar a nuestros niños de casa, ¿no? Desde casa a su casa. Exactamente.
Sí, Ivonne, y aquí se nos presenta una oportunidad grandiosa también. Vamos a tener que acudir a las viejas tecnologías en educación. Parece contradictorio, ¿no? Que en esta nueva época del Internet, de lo digital, de lo virtual, tengamos que acudir a las viejas tecnologías. Por ejemplo, ¿en qué me refiero? Antes, yo me acuerdo con la educación popular que se tenía, se podía pasar clases a través de una radio. Y no era algo anormal, no era algo ilógico. E incluso se juntaban 3, 4 personas para escuchar la radio y comenzaba, ¿no? Si no estoy mal, en Radio Panamericana comenzaba el alfabetizando al pueblo y nos enseñaba la A, la E, y comenzábamos nosotros a adquirir una habilidad de lectoescritura. Si bien es muy básica, lo que me refiero es que la radio también va a poder ser otra vez un instrumento de vanguardia en nuestra formación y en nuestra capacitación a los niños y a las niñas. Otra forma de llegar a los niños también va a ser mediante las cartas. Vamos a poder nosotros escribir cartas de manera física. Imagínense otra vez volver a escribir cartas de manera física, ¿no? La mayoría de nosotros hace años que no escribimos una carta a mano. Imagínense volver a retomar esa práctica. Va a ser súper complicada otra vez, pero vamos a tener que otra vez desempolvar eso y comenzar a escribir a mano y enviar cartas, cosa que habíamos perdido ya hace algunos años. En Bolivia, por ejemplo, correos ya no funcionan, pero ahora vamos a tener que otra vez habilitar eso. Vamos a poder escribir cartas para enviarle a nuestros alumnos y alumnas de manera individualizada también, no sé si tareas, no sé si agradecimientos o felicitaciones, pero también vamos a redescubrir en ese sentido que en el ámbito educativo hay más, se puede hacer más cosas. Pero como tú, Ivonne, lo decías y Elsa también lo repetía, y también Yanina lo mencionó, el contacto que teníamos con nuestros alumnos, alumnas, no tendría que perderse, pero sí tendríamos que reforzarlo con el uso de estas nuevas tecnologías, de nuestras nuevas formas de comunicarnos que estamos aprendiendo, ¿no? Y ahora nos va a hacer más creativo todavía al docente, porque nosotros vamos a necesitar pensar y repensar, crear y recrear nuevos métodos de enseñanza dinámicos, participativos. Y algo que con Cristian estamos particularmente descubriendo es justamente que la metodología dinámica, activa, participativa, lúdica, ayuda a que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos como nosotros aprendamos más y mejor. Así que nos va a tocar, compañeros, compañeras, a buscar nuevos métodos de comunicarnos, de motivarnos, de poder educar a las futuras generaciones. Porque como les digo, el COVID-19 con nosotros va a permanecer hasta que la raza humana se extinga. Y muchos, sobre todo la Universidad de Harvard, estaba prediciendo que el 2024 recién como sociedad humana vamos a poder tener la posibilidad de tener una vacuna que nos ayude a combatir el COVID-19 como una gripe estacional, ¿no? Como la gripe, la influenza, los resfriados. Más o menos el 2024 ya sí vamos a tener algo efectivo, algo que se les pueda vacunar en sus primeros años de vida y ya estén protegidos para eso, ¿no? Como con muchas enfermedades hemos hecho. Pero hasta el 2024 faltan 3 años, y eso a nivel mundial se está hablando. A Bolivia, supongo que con este espacio o este retraso que tenemos, 2025, 26, vamos a tener ese esquema de vacunación. Pero ahí vamos a tener una generación completa de niños y niñas que posiblemente no tengan la oportunidad de ir al colegio como lo han estado haciendo nuestros niños anteriormente o como lo hemos hecho nosotros. Así que va a ser un ámbito, si bien complejo, nos va a generar angustia, pero también es una oportunidad. Y esta oportunidad va a ser del que sepa aprovecharla para la mejora de los niños, niñas y adolescentes.
y para la mejora nuestra, porque nos va a obligar a pensar, nos va a obligar a crear, nos va a obligar a diseñar, a sentarnos concienzudamente y analizar nuestra acción como educadores. La mayoría de nosotros somos educadores en un ámbito y era mucho más fácil agarrar, bajar una presentación de internet, llevarlo al aula y presentarlo a los alumnos. Ahora, lastimosamente, no va a ser así. Ahora no vas a poder tener esa retroalimentación que los alumnos también te hacían a ti. Ahora vas a tener que esforzarte, vas a tener que aprender, vas a tener que crear, ¿no? Y lo veremos esta posibilidad como una oportunidad de crecimiento. Así que existe la vida después del COVID-19, el ámbito laboral va a cambiar, el ámbito educativo va a cambiar y algo que también va a cambiar son nuestros hábitos de vida. Nuestros hábitos de vida son lo que a nosotros nos rutinariamente hacíamos a medida de que salías de la universidad, conseguías un trabajo, vas en la mañana, regresas a mediodía, almuerzas con la familia, vuelves en la tarde a tu trabajo, otra vez en la noche, tal vez un fin de semana a bailar, viajarte de turismo, y ahí es donde quiero llegar con este tercer ámbito que nos dice qué cambios vamos a tener en nuestra vida familiar, en nuestra vida como seres humanos dentro de este planeta. Porque antes del COVID-19 el planeta Tierra estaba pidiendo ayuda a gritos por la contaminación, el cambio climático, el desprendimiento de los glaciares y muchas cosas más que estaban dañando y matando. Y ahora veo reportajes de ciervos caminando por algunas ciudades, ardillas, conejos paseando por algunas plazas, cosas que no te podrías haber imaginado ver en una situación de vida normal, ¿no? Pero ahora se están dando, la naturaleza está tomando un respiro. Y este COVID-19, lo mejor que ha podido traer es eso, meternos a todos los seres humanos en nuestras casas para que el planeta pueda respirar. Pero seguramente cuando salgamos del COVID-19 vamos a querer otra vez agarrar el auto, salir manejando, llenar las avenidas, las carreteras de todo lo que le produce un mal a nuestro planeta. Pero les vuelvo a preguntar, ¿qué cambios creen que se van a dar en nosotros en cuanto a nuestra vida familiar? ¿Será que va a haber grandes cambios? ¿Será que no va a haber cambios? ¿O más para el contrario? Vamos a querer salir, estar afuera más que en casa porque ya estamos 40, 50 días en casa y nos hemos aburrido. No sé qué piensan. Buenas tardes, ¿cómo estás, Sergio? Buenas tardes a todos, ¿no? Hola, Carlos. ¿Cómo estás, Sergio? Creo que la palabra clave después de esto, de este fenómeno que estamos viviendo, va a ser la adaptación, ¿no? Vamos a tener que pasar por un proceso de adaptación a una nueva realidad, tanto en lo familiar como en lo laboral o en lo educativo va a haber una adaptación, donde creo que algo fundamental para esta adaptación va a ser la cooperación entre los miembros de la familia o entre los miembros del trabajo y demás para poder lograr adaptarnos a esta nueva realidad. En cuanto al ámbito familiar, creo que, hablando desde un punto de vista personal, creo que ha sido un momento de reflexión y de poder retroceder unos pasos para poder aprender la posición de los otros dentro de la familia, ¿no? Porque creo que cada uno vivía en su momento y en sus cosas. Y como tú decías hace un momento, el momento que pasábamos en familia era, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu día? Bien, qué bien. Y yo me voy a hacer lo mío y tú a lo tuyo. En cambio, ahora ha habido un momento donde estamos volviendo a conectarnos, nos estamos volviendo a conocer, estamos empatizando mucho más. Entonces creo que ya no va a ser igual cuando regresemos a una relativa normalidad, por así decirlo, cuando ya podamos salir. Creo que ha generado un cambio en nosotros dentro de nuestras familias, dentro de cada integrante de la familia, cómo ve al papá, a la mamá,
ha habido un nuevo encuentro entre las parejas, incluso o inclusive entre los hijos que antes pasaban más tiempo con los amigos en el colegio y ahora están pasando más tiempo en familia, ¿no? Entonces, para mí creo que no va a volver a ser igual. Creo que va a haber un cambio positivo en la mayoría de los casos. Creo que se va a valorar más el rol que juega la otra persona dentro de cada núcleo familiar y creo que eso nos va a ayudar a llegar a esa adaptación que necesitamos, ¿no? Para poder seguir después de este COVID-19, ¿no? Entonces, como les decía al principio, creo que la clave para esta adaptación va a ser la cooperación. Genial, Carlos, y has dado muchas cosas en el clavo. El ser humano, por excelencia, es un ser que se adapta, y esa adaptación le permite sobrevivir. Si no nos adaptamos, ya hace muchos miles de años nos hubiéramos extinguido. Pero la adaptación por sí sola no funciona. La adaptación necesita un sentido cooperativo. Y ahora sí, vamos a depender más aún del otro, de ese otro que ocupa también un espacio en nuestra vida, un espacio físico, un espacio emocional. Y esa dependencia de cooperación, esa dependencia de estar ahí, nos va a permitir adaptarnos de mejor manera. ¿En qué sentido, por ejemplo? Y no sé si a todos les ha pasado, ¿no? Antes había una inequidad de género, digamos, en casa, ¿no? Que si bien es sutil, y si profundizamos vamos a encontrar cosas realmente inequitativas en casa. Las niñas o la mamá son las que, a pesar de que trabajen, ellas lavaban, levantaban la mesa, cocinaban, todas esas cosas. Pero ahora los niños, los papás, también cocinamos, levantamos la mesa, lavamos los trastes, ¿entienden? Esta adaptación a nosotros nos ha permitido tener un sentido más gregario, un sentido más cooperativo entre todas y todos. Y no solamente dentro de tu familia, seguramente también te ha pasado en tu barrio, en tu comunidad, con lugares cercanos o amigos o familiares cercanos con los que tienen. Y no solamente va a ser posible la vida familiar, sino también va a ser posible la vida laboral, la vida educativa de cada uno de nosotros. Esta adaptación y esta cooperación que es tan importante. Así que el COVID-19, si se dan cuenta, no es tan malo. Nos está dejando grandes cosas, grandes lecciones para la humanidad, grandes lecciones personales. Muchos de nosotros hemos descubierto talentos que quizás si no hubiera pasado esto, no hubiéramos podido descubrirlos, no hubiéramos podido explorar. Tal vez hubieran pasado en nuestra vida desapercibidos y hubiéramos muerto sin saber que somos buenos para la cocina, sin saber que somos buenos para contar cuentos, sin saber que somos buenos para cantar y no solo en la ducha. Así que, si se dan cuenta, las angustias para nosotros deberían transformarse en oportunidades. Todo el miedo y el temor que ha ocasionado el COVID-19 es porque no estamos preparados para quedarnos en casa. Estábamos tan cómodos en nuestra vida anterior que no escuchábamos los gritos del planeta. Lastimosamente, esa comodidad nos ha llevado a nosotros a ser seres superficiales, con escasas habilidades comunicacionales. Y es lo que más hemos descubierto, creo, en familia, viviendo tanto tiempo juntos. Nuevas habilidades comunicacionales. Hemos ejercitado la paciencia. Hemos logrado empatizar con el otro. Nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, e incluso cuando nos encontramos en estas reuniones, somos capaces nosotros de mirarnos y poder decir, él me está cuidando, yo lo estoy cuidando a él. Entonces, todas esas dinámicas de relaciones sociales, de relaciones familiares, tienen que sufrir necesariamente una adaptación. Esta adaptación más la cooperación que decía Carlos va a ser esencial para que transformemos nuestra vida y la vida de los demás. Porque este COVID-19 lo que tiene de peligroso es que es altamente contagioso, más que su mortalidad, es altamente contagioso. Así que nosotros no queremos contagiarnos, por eso nos cuidamos y cuidamos al otro. Estos puntos, el sentido personal que les hablaba al inicio, el sentido comunitario y el desarrollo de estos hábitos
que van a transformar o que ya han transformado nuestra vida en el ámbito laboral, educativo, familiar, a nosotros nos están dando oportunidades de crecer como sociedad, de crecer como individuo, de crecer en todo sentido. Carlos, Gabriel, adelante. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias a la licenciada Yani que ha podido ofrecernos este espacio para compartir. Ya son varias las oportunidades. Y bueno, creo que después de esta pandemia, de lo que pase, vamos a sentir más la necesidad de poder establecer vínculos sociales, ¿no? El estar aislados realmente ha hecho que podamos valorar nuestras relaciones interpersonales que teníamos, ya sean incluso hasta laborales, ¿no? Con colegas de trabajo, incluso vamos a ser más empáticos. Esta es una cara de la moneda, pero ¿no? Y hay otra cara también que se ha mostrado y que no hemos hablado tal vez en este conversatorio de hoy, es que también el COVID ha sacado las cosas más desagradables de sus vecinos. Les han rechazado, les han pegado panfletos, por ejemplo, con mensajes que eran amenazas. Y eso también habría que ver, ¿no? O sea, qué es lo que va a pasar, y esa sería mi intervención. Genial, genial, Gabriel. Y sí, las lecciones aprendidas están ahí, no solo las buenas prácticas, sino también esos desatinos como seres humanos todavía. Y seguramente vamos a seguir viendo estas situaciones de rechazo, discriminación más adelante, por tal vez un contagio, tal vez una situación de riesgo, porque las demás personas, las que no han comprendido todavía, están viviendo con miedo. Las personas a las que les va a costar adaptarse a este COVID-19, a esta pandemia, son personas que todavía no han abandonado el miedo, que todavía tienen miedo, y ese miedo les hace actuar, comportarse de manera no adecuada, lo cual hace que obviamente se vayan a estrellar con el vecino, se vayan a estrellar con lo primero que encuentren a su alrededor. Así que es muy cierto lo que dices, Gabriel. Lastimosamente, si nos deja buenas cosas, también la otra cara de la moneda es que va a sacar lo peor del ser humano en algunas ocasiones. Y lo peor del ser humano realmente es perder su humanidad, no ayudar, no acoger al otro, no permitir estar cuidando al otro. Eso es, compañeros, compañeras, es compartir un poco de lo que he podido aprender, de lo que he podido leer, de lo que he podido reflexionar también, porque también algo que el COVID o la pandemia nos ha dejado es bastante tiempo para pensar en nosotros. Por eso la primera consigna era hallarle un sentido personal a esta situación. Y el sentido personal también es parte de verse, evaluarse, calificarse, permitirse crecer, darse oportunidades de aprender, de amarnos nuevamente para amar hacia los demás. Muchas gracias, yo les agradezco, Yanina, Elías, por esta oportunidad, a todos los que han participado el día de hoy. Esperemos vernos prontito, saludarnos a la distancia, pero sobre todo, compartir para aprender y enseñar. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio, y a cada uno de quienes han podido darse el tiempo para estar aquí, compartir sus experiencias. Y bueno, realmente pienso que el área de la educación es un tema que hay que evaluarlo. Ojalá podamos ser parte de otro conversatorio, hay que pensarlo, y a ti, como a otras colegas, también invitarles para que puedan preparar este tema que tiene que, como decían los que han participado, ¿no? Motivarnos a generar alternativas y usar recursos que tal vez para nosotros eran normales y para los niños y los jóvenes tal vez ya no. Antes nosotros usábamos la radio, yo me acuerdo, escuchaba radionovelas. Entonces era un espacio en el que uno se imaginaba el personaje, imaginaba lo que estaban relatando, y lo hacían tan real que uno podía estar en esa escena, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que la palabra que llega al otro también cuenta, es en la forma en la que hablamos, en la forma en la que recepciona y cómo tú te estés dirigiendo. La palabra tiene un poder inmenso, ¿no? Entonces,
Gracias, Sergio, porque este conversatorio es eso, es el exponer lo que aprendemos, lo que podemos seguir soñando, como decías tú, el hecho de no perder la esperanza. Entonces, mil gracias a cada uno por dejarse ver y por dejarse oír. Entonces, hasta el próximo martes, donde estaremos también con otro conversatorio y una temática para continuar aprendiendo. A cada una un abrazo, a cada uno un abrazo. Y Cristian nos habla de el maestro en casa de Radio Santa Cruz, dice que hay una excelente programación. Así que vamos a ir, no sé, compartiendo estas experiencias porque pienso que es eso lo que tenemos ahora que compartir, lo que conocemos, lo que nos falta todavía por conocer y seguir aprendiendo. Gracias a cada uno y hasta el martes. Que tengan un hermoso fin de semana y sigan aprendiendo a cocinar. Adiós. Chao a todos, un gusto. Gracias, Elías.